Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver un tema muy útil de cara a almacenar información dentro de nuestro navegador. Es lo que llamamos la persistencia en cliente. Recordemos que nuestro cliente es en este caso el navegador y a través de este mecanismo lo que vamos a poder es guardar cierta información de manera persistente entre cambios de contexto o entre sesiones, dependiendo de la técnica que utilicemos para persistir dicha información. Entonces, lo primero que hay que saber es qué significa persistir. Persistir lo que es hacer disponible algo de forma permanente entre cambios de contexto. Es decir, dejar una información disponible aunque cierta parte del contexto en el que estoy trabajando desaparezca. Para esto, bueno, los mecanismos conocidos de persistencia suelen ser, por lo general, las bases de datos, en las que almacenamos información para tenerla disponible cuando queramos. Otro mecanismo que tenemos es el de almacenamiento en un disco, escritura de ficheros. Y el otro mecanismo que vamos a ver hoy es el del almacenamiento local dentro de una aplicación. Una aplicación que en nuestro caso va a ser una aplicación web. Cuando hablamos de almacenamiento en cliente, tenemos que tener claro que el cliente para nosotros es nuestro navegador. Y dentro del navegador tenemos diferentes posibilidades para almacenar información. Una es, por supuesto, la que hemos visto, que es almacenar información en memoria, a través de variables, constantes y demás mecanismos, pero ya sabemos que esta información, conforme refrescamos la página o cerramos el navegador, es información que perdemos. Para cambiar esta situación podemos utilizar tres mecanismos principales. El primero que vamos a ver es el mecanismo de las cookies o galletas en inglés. Entiendo que todos conocéis lo que son las cookies, porque al menos siempre se os ha preguntado desde hace un tiempo al menos, cuando entráis en un sitio web, si aceptáis el uso de cookies para las finalidades internas del funcionamiento de la aplicación. ¿Vale? Es algo bastante general porque casi todas las aplicaciones web o las páginas web guardan cierta información del usuario, o bien para poder funcionar correctamente a nivel interno la aplicación, o bien para almacenar información para el usuario de manera que el usuario no tenga que repetir dicha información entre pantallas. Las cookies están bastante bien descritas en el V3 Schools, por ejemplo en v3schools.com. Si vamos y buscamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Donde le vamos a aceptar que utilice cookies. Si aquí buscamos y buscamos cookies, bueno, en este caso aparecen enlaces patrocinados, pero bueno, el que nos interesa es el del propio W3 Schools. Aquí nos habla de qué son las cookies, nos pone ejemplos y lo tenemos todo bastante bien descrito, ¿vale? Pero sin irnos aquí, también podemos venirnos a la parte de DevDocs, como siempre, y si buscamos aquí cookie, veremos que hay una cookie que hace referencia al document, ¿vale? Que es con lo que hemos trabajado hasta ahora a través del DOM. Bien, pues aquí tenemos toda la información necesaria para poder funcionar de una manera normal. Las cookies, como veis, forman parte también del elemento document del navegador. ¿Vale? En este caso podemos hacer como si fuera una base de datos, igual que en el DOM, podemos escribir nuevas cookies, recuperar cookies o bien también borrar cookies. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, el mecanismo es muy simple de usar. Lo único que tenemos que hacer es utilizar document cookie y asignarle un valor en cadena de texto en el que tendremos una clave normalmente y un valor. ¿Vale? Esto es por convención, básicamente. Entonces lo que vamos haciendo aquí es al almacenar, digamos, en nuestro tarro de galletas diferentes cookies. Esto sería una parte de la cookie, name Oscar y, por ejemplo, favorite food, tribe. ¿Vale? Si cogemos esto y lo probamos en el navegador, mejor voy a pasar a Google Chrome, que es bastante más amigable para lo que es la parte de... Vamos a lanzar una página en blanco, si acaso. ¿Vale? Vamos a ir probando las cosas que vemos en la teoría. Voy a hacer esto un poquito más grande.
Y aquí podemos hacer, hemos dicho document cookie, ¿vale? Access is denied. De acuerdo. Esto es porque estamos intentando utilizar una cookie dentro de Chrome en una página que en realidad no es un proyecto nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos dice que el acceso está denegado. Es decir, no hemos permitido, no hemos dado nuestro consentimiento a que en esta página, pese a que sea una about blank, podamos escribir cookies en la sesión o en el navegador. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un proyecto pequeño JavaScript para tener libertad en cuanto a lo que necesitamos hacer. Proyecto JavaScript. Generamos una carpeta source, como siempre. Generamos un index HTML. Y sobre este mismo directamente si lo arrancamos, aquí en principio sí que nos debería dejar hacer cosas. Si lanzamos el inspector y aquí utilizamos lo que hemos visto antes, vemos ya que, bueno, pues básicamente que hemos sobrescrito favorite food tribe sobre la primera cookie que habíamos almacenado y aquí lo que hemos hecho es simplemente sacar el valor que ahora mismo tenemos en las cookies. ¿Vale? Las cookies sirven básicamente para recopilar información sobre el usuario y sobre temas que a nosotros nos pueden servir para que nuestra aplicación funcione correctamente. ¿Vale? Como hemos visto aquí con Document Cookie, lo que hacemos es almacenar, digamos, en este tarro de galletas, ir almacenando galletitas. ¿Vale? También podemos utilizar un parámetro que es maxAge, en el que le decimos que la cookie es válida por un tiempo determinado. Es decir, podríamos decirle una fecha o unos segundos y entonces esa cookie estaría disponible solo durante ese tiempo. Aquí, como os decía, en la parte de UW3 Schools tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Document Cookie podemos decirle que el username es John Doe y si separamos con punto y coma otro campo, en este campo podemos decirle que expira el jueves 18 de diciembre de 2013. Es decir, esta cookie en realidad estaría ya borrada porque está en el pasado. ¿Vale? Por ejemplo, para leer las cookies, vemos que, como hemos hecho en la función en el navegador, simplemente con document cookie, esto nos devuelve el valor que tenemos almacenado en las cookies. ¿Vale? Lo que devuelve son todas las cookies, como dice aquí. ¿Vale? Lo que va a hacer es ir separando por punto y coma todas las cookies que tengamos almacenadas. Para cambiar una cookie, no tenemos más que utilizar la misma clave y cambiarle otro valor. En vez de John Doe, en este caso, tendríamos John Smith. Y aquí en este caso volvemos a ponerle una fecha de expiración. ¿Vale? Si además definimos un path, lo que estamos diciendo es que esta cookie será válida y estará presente solo en el raíz de mi página web, es decir, ahora mismo donde estoy. ¿Vale? Si navego a una página web o una parte del sitio ya en el interior, digamos, en barra content o barra lo que sea, por ejemplo, en WordPress hay mucho contenido dentro de subcarpetas. En ese caso, esa cookie no estaría disponible para el usuario. ¿Vale? Lo que acabo de decir es que con document cookie utilizando la misma clave, lo que hacemos es sobreescribir el valor. ¿Vale? Para borrar una cookie, lo que hacemos es en realidad, más que borrarla, lo que hacemos es ponerle una fecha en el pasado. Entonces, si por ejemplo en esta cookie le decimos que la clave username igual a nada y además le decimos que la fecha está en el pasado, lo que conseguimos es que esa cookie ya deje de ser válida. ¿De acuerdo? O sea, las cookies son bastante simples de gestionar. Fijémonos que la fecha no la podemos poner como nosotros queramos. Es decir, nos pide un formato concreto y ese formato lo podemos conseguir, conforme nos dice aquí, utilizando
creando un new date, ¿vale? Un objeto fecha de JavaScript, metiéndole la hora, ¿vale? Y después sumándole una serie de días. Y entonces esto lo almacena en la fecha y después lo único que tenemos que hacer es utilizar el date y llamar a su método toUtString para que nos dé el formato este que hemos visto aquí. Es algo que, bueno, haréis una vez y en principio no se hace de forma diferente cada vez, es siempre lo mismo, ¿vale? De manera que esto podréis incluso tener una función extraída y que esto os diera una fecha en base a lo que vosotros le paséis. ¿Vale? También en el MDN de Mozilla tenéis también toda la información necesaria para saber sobre cookies. En DevDocs recordad que siempre coge la información del MDN, con lo cual también sería una opción. Vale. Otro mecanismo de persistencia en cliente es el llamado Session Storage. Y esto es un almacenamiento en cliente un poco más amigable de gestionar porque tiene una API un poco más descriptiva y más cómoda con la que trabajar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestra prueba de persistencia utilizamos Session Storage, nosotros tenemos una API para ir almacenando información, recuperando información, o borrando toda la información disponible. ¿Vale? Lo importante es saber que el Session Storage es una información que se almacena a nivel de sesión del navegador. Es decir, si yo aquí almaceno algo y yo cierro el navegador, esta información es volátil y se elimina. ¿Vale? La información se descarta, pero sí que es persistente entre refrescos de la página. Es decir, vamos a probarlo. Vamos a utilizar la API de setItem para utilizar información en la página. SessionStorage.setItem. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar una clave, username y un valor. Fran Serrano. Con esto nos lo ha guardado y podemos ir almacenando toda la información que queramos de la misma manera. Age, pues 45. ¿Vale? Si yo ahora quiero recuperar la información, tengo una clave y un valor, con lo cual lo único que tengo que utilizar es la clave para que me devuelva la información que necesito. .getItem en este caso, y por ejemplo digo username. ¿De acuerdo? Ya tengo la información aquí. ¿Cómo podemos ver toda la información que tenemos en el Session Storage almacenada? Pues nos vamos aquí en Chrome Developer Tools a la parte de Application. Y en Application tenemos aquí diferentes mecanismos de almacenamiento. Entonces, uno de ellos es el Local Storage y otro es el Session Storage. Si abrimos aquí, vemos que va aislado por dominio y por sitio. En localhost, yo aquí tengo almacenado username Fran Serrano y age45, que son los dos items que he persistido hace un momento. ¿Vale? Si yo ahora quiero eliminar uno de los items, puedo hacer Session Storage, Remove Item, y aquí digo username. Y con esto vemos que me elimina esta información. Si yo no estuviera aquí en esta página y ahora yo me fuera a cualquier otra, quiero que veáis que esa información no está disponible. Es decir, esa información está disponible a nivel de sesión del navegador en una de las pestañas. Pero yo aquí, por ejemplo, Local Storage, veis que ya no tengo ni siquiera los mismos valores. En Local Storage ya no tengo la página local únicamente, sino que tengo todo lo que sea parte de W3 Schools o se use desde aquí. De manera que, por ejemplo, puedo ver la información que almacena W3 Schools sobre mi usuario. ¿Vale? Esto es algo que le metí yo ahí. Perdón, vamos al Session Storage. Y aquí, por ejemplo, no tenemos nada, porque no utilizan nada a nivel de Session Storage. ¿Vale? Si nosotros aquí intentamos persistir, nos dirá que no tenemos permiso. ¿Vale? Estamos en nuestra aplicación y bueno, hemos visto que podemos guardar información, recuperar información, eliminar ítems o también si, por ejemplo, tuviéramos vamos a volver a meter el username para que haya más de un valor y yo ahora podría decir Session Storage,
.clear. Con esto me cargo todos los elementos, ¿vale? Vemos que el funcionamiento es bastante sencillo, ¿vale? Muy importante, Session Storage es parte del objeto window, ¿vale? Entonces, Session Storage, si yo no digo nada, sabemos que el global es window. Entonces, Session Storage es lo mismo que decir window.sessionStorage. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, perdón, SessionStorage.setItem. ¿De acuerdo? Es bastante simple. Entonces, yo si ahora tengo esto almacenado y refresco la página, vemos que ese valor lo sigo teniendo, ¿vale? Session Storage, getItem, otra cosa, otro valor. ¿Vale? Si cierro el navegador y lo vuelvo a abrir, vemos que la información ya no está. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para persistir la información entre sesiones del navegador? Pues pasamos al siguiente elemento, que es prácticamente análogo al del Session Storage, pero se llama Local Storage, y básicamente la única diferencia es que la información es persistente entre sesiones. Es decir, yo aquí puedo hacer local storage .setItem y si venimos aquí ya vemos que tenemos, de hecho aquí existe aún algo que había utilizado previamente, con lo cual aún lo tengo disponible hasta que yo lo borre. Si yo ahora hago local storage.getItem de algo que tenía antes, por ejemplo, name, me vuelve Fran, que es lo que tengo aquí, y local storage.removeItem, name, se lo carga, ¿vale? También tenemos el clear, pero bueno, ha quedado bastante claro con esto que es exactamente igual que el Session Storage, pero persistente entre sesiones de navegador. Si yo ahora cierro el navegador, incluso me lo cargo completamente y lo abro de nuevo, si me voy a Local Storage, veo que sigo teniendo el username. ¿De acuerdo? Bueno, otras tecnologías de almacenamiento web, que vamos a ver un poco por encima, simplemente para que sepáis que existen, son Web SQL, ¿vale? Que es básicamente una base de datos casi completa a nivel del navegador. La tenemos aquí disponible también, si tuviéramos algo almacenado, en la que podéis buscar información en Mozilla, pero básicamente es una base de datos prácticamente completa en la que yo hago queries de inserts, de updates, de delete y demás. ¿Vale? Normalmente no va a hacer falta a menos que hagamos un cliente, lo que llaman un thick client o un fat client, ¿vale? Que será una aplicación que tenga prácticamente toda la lógica y almacenamiento en local y sea, por ejemplo, la típica aplicación que a lo mejor un comercial puede utilizar offline, de manera que luego la pueda sincronizar con un servidor remoto cuando llega a la empresa y demás, ¿vale? Pero hoy en día está en menos uso este tipo de cosas porque tenemos conexiones 4G que funcionan muy bien, con lo cual los comerciales suelen tener conectividad casi siempre, excepto si van por zonas muy, muy remotas, pero vamos, no es lo habitual. También podemos tener, por ejemplo, el almacenamiento en ficheros, ¿vale? Tenéis la API aquí. Y ahí podríamos también persistir cierta información, ¿vale? Además subiendo ficheros o descargando ficheros a través de diferentes inputs. Y también tenemos un tercer mecanismo que llamamos Index Database, que está un poco a caballo entre lo que es el Local Storage y el Web SQL, ¿vale? Aquí simplemente me interesa que sepáis que estas formas de almacenar información existen. Esta es interesante porque es bastante potente, pero realmente se usa bastante poco a día de hoy. ¿Vale? Lo que más se usa es el Session Storage y el Local Storage, dependiendo de
cuánto quieras persistir o durante cuánto tiempo quieras persistir la información. Ahora una serie de consideraciones. La primera es la de la caché. Es decir, si yo soy un usuario y me han dicho lo típico desde sistemas que lo que tengo que hacer es borrar la caché porque la aplicación me está dando algún comportamiento extraño, yo me arriesgo a que el usuario de repente pues borre caché, borre todos los datos y yo pierda toda esta información. Entonces, lo importante es saber que no podemos garantizar que un usuario no borre eso, ¿vale? Incluso en ordenadores, por ejemplo, que no sean privados, probablemente eso tenga un mecanismo que todos los días haga un borrado de la caché, con lo cual, si estamos confiando en que esa información la vamos a persistir de un día para otro, pues eso no estaría para nada garantizado. ¿Vale? El que la información del cliente esté aislada por sitio ya lo hemos visto, porque aquí, por ejemplo, en Florida Oberta, si abrimos aquí, por ejemplo, seguramente también guarde algo nuestro. Vemos que hay bastante cosa que guarda la aplicación. Entonces, esto lo tienes en el local storage de Florida Oberta, pero en mi aplicación, por ejemplo, local, no tengo nada de eso, ¿vale? Entonces, cada información va aislada por sitio web. Otra consideración es que no siempre podemos garantizar que el Session Storage o el Local Storage estén disponibles. Es decir, eso depende de navegadores. Y vamos a verlo, por ejemplo, en Can I Use. Si en Can I Use buscamos, por ejemplo, Session Storage, vemos, por ejemplo, que Internet Explorer 6 y 7 no lo tienen. ¿Vale? Si hacemos una aplicación, o sea, adoptamos una aplicación legacy en la empresa y tenemos que mantenerla y tiene para Internet Explorer 7, sabemos que Session Storage o el Local Storage no los vamos a poder utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, el Opera desde la versión 10 tampoco. El Local Storage, en este caso, estamos casi en las mismas. 6 y 7 no lo soportan y después a partir de aquí casi todos lo soportan y hay que ver en algunos casos particulares si están soportados o no, porque habría que investigar un poquito más, dado que aquí no da información. ¿Vale? Si por ejemplo llevamos a, por ejemplo, el WebSQL, ya vemos que hay muchísimo más navegador que no lo soporta. Internet Explorer 11, por ejemplo, no lo soporta. Y eso ya sería un problema a nivel general, de momento. Por ejemplo, el iOS para Safari tampoco la soporta. De hecho, parece ser que estuvo soportada y la ha dejado de soportar. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que eso puede estar disponible o no. Una forma que tenemos para comprobar si tenemos el Session Storage o Local Storage disponible es tan fácil como if window, bueno, aquí podríamos directamente en la consola window Session Storage y vemos que nos devuelve que hay algo, ¿vale? Window Local Storage, vemos que en Chrome se soporta, ¿vale? Y aquí en el principio, en el Local Storage, teníamos almacenado Fran Serrano, ¿vale? Aquí podemos ver también los valores sin tener que irnos a la parte de Application. Pero bueno, aquí es más cómodo porque está de manera tabulada. ¿Vale? Entonces, siempre que vayamos a hacer uso del Session Storage, lo correcto es hacer un if Session Storage o if window Session Storage, y entonces ya a partir de aquí, nuestro código. ¿Vale? Y una última consideración muy importante en cuanto a lo que es la parte legal. Desde mayo de 2018 tenemos una nueva ley a nivel europeo que se llama la GDPR, que es la General Data Protection Regulation, ¿vale? Reglamento General de Protección de Datos, que sustituye al LOPD. Y esta ley lo que hace es garantizar a los usuarios una serie de derechos. Entonces, por ejemplo, tienen derecho a poder cancelar los datos, es decir, pueden llamar al sitio o a la empresa que ha desarrollado el sitio y decirles, por ejemplo, que borren absolutamente todo lo que tengan de ellos. Tienen la posibilidad, el derecho de tener esos datos, es decir, pedirlos para poder, bueno, trasladarlos, pero bueno, portabilidad es un poco confuso, pero es básicamente que puedas pedir los datos que tienen sobre ti. Deben de poder acceder a esos datos y tienen también el derecho de tener notificaciones sobre posibles vulnerabilidades de seguridad. Es decir, si una empresa que tiene sus datos, los datos del usuario, ha reconocido una vulnerabilidad de seguridad, un agujero de seguridad, esa empresa está obligada a informar a todos sus usuarios de que
esa vulnerabilidad existe y que sus datos pueden estar comprometidos. ¿Vale? Como digo, es una directiva a nivel europeo. España también está afectada por la misma. Entonces, bueno, como repaso, hemos visto que tenemos varios mecanismos de almacenamiento. Uno es las cookies, que es muy indicada, pues, por ejemplo, para almacenar información del usuario. De hecho, hay mecanismos de autenticación basados en cookies. Cuando normalmente hacemos un login en Florida Oberta, lo que se hace es, se autentica contra el servidor, y el servidor lo que hace es almacenar una cookie en tu navegador, y esa cookie tiene una ID de sesión. Esa ID de sesión es lo que utiliza para saber que tú estás autenticado y puedes acceder a ciertos recursos de Florida Oberta, y tiene un tiempo de expiración. Es decir, si yo aquí entro y me tiro media hora sin hacer nada, veremos que si le doy a refrescar a la página me vuelve a tirar al login. Eso es porque la cookie ha expirado, y entonces el servidor lo que ha decidido es no darme acceso a absolutamente nada más y tirarme a la zona de login para que acceda otra vez y me autentique. Además de las cookies, tenemos importante el local storage y el session storage. Importante ver también que esos objetos los tenemos disponibles en el navegador. El local storage tiene una API bastante sencilla, que es para guardar elementos, recuperar elementos, borrar o borrar todo. Y local storage tiene la misma API exactamente, y lo único que difiere con respecto al session storage es que la información es persistente aunque yo cierre el navegador. El session storage, recordemos que es persistente aunque haga un refresco de la página, pero no es persistente si cierro el navegador o la pestaña. Y eso es todo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis mi correo es fjserrano@florida-uni.es.